Dios esta mañana, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles. En este momento en el cual esperamos que Dios pueda decir algo de su palabra. Mientras ustedes buscan este texto de Hechos, capítulo 4, quiero comenzar esta ocasión para agradecer a la iglesia por sus oraciones. En el nombre de mi esposa y Carla, hemos cerrado un capítulo doloroso en nuestra familia esta semana y creemos de que nuestro recordado cuñado y hermano de mi esposa descansa en el Señor. No han sido días fáciles, pero la fortaleza del Señor siempre está con sus hijos. Así que muchas gracias por todos ustedes, hermanos, que han estado llamando y preguntando y rogando a Dios y rogando a Dios. Muchas gracias. Hoy vamos a tener una meditación corta. De acuerdo a nuestro programa, tenemos una reunión de negocios, pero es una reunión de negocios de la que todos ustedes pueden participar. Es solo que damos algún informe a la iglesia del avance de algunos proyectos. Si quiere quedarse, puede hacerlo. Nuestras queridas visitas, si quiere quedarse, también pueden hacerlo. Y si ustedes desean retirarse, en algún momento les vamos a dar la oportunidad a nuestras visitas. La primera parte va a ser la meditación de la palabra del Señor y en algún momento vamos a terminar el culto de adoración y vamos a dar curso a una reunión de negocios relacionados con la causa del Señor. Vamos a tocar temas de acción misionera y de mayordomía y informe de la tesorería. Muy bien, el texto que hemos traído esta mañana, hermanos, tiene que ver con meditar en una de esas oraciones que aparecen registradas en la palabra de Dios. Hay oraciones en la Biblia que conviene leerlas. Y esas oraciones debieran inspirarnos. Hermanos, el texto que yo quiero leer con ustedes está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24, y dice así. Y ellos, aquí viene la oración, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí comienza la oración. Esas oraciones que ojalá pudieran escucharse también en nuestra iglesia. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan en cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Me gustaría
pasar por esa experiencia o no? Ah, no, Señor, el temblor no me habla. Estamos acostumbrados a los temblores por energías acumuladas bajo las placas tectónicas, ¿cierto? Pero no estamos acostumbrados a que la tierra empiece a moverse en respuesta a a una oración. Creo que fue lo que nos acostumbramos. Me gustaría que el cielo temblara en este momento, o el cielo temblara. Algunos de nosotros arrancaríamos quizás, veríamos por el techo. Eso es lo que aconteció. Ustedes saben que esos hechos se van a repetir. Y ojalá que pronto, ¿decimos amén o no? Qué lindo sería que este lugar temblara en respuesta a qué? A nuestra oración, pidiendo el derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a retroceder al versículo 43 del capítulo 3. Versículo 43 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dije? Perdón, 2:43. Perdón. 2:43. Ahora sí. Y sobrevino, dice, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En realidad esas maravillas y cosas que ocurrieron las hacía ¿quién? El Espíritu Santo. Los apóstoles solamente eran, ¿qué cosa? Instrumentos. Sigue diciendo, todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se imagina usted una cosa así en este tiempo, hermano? Y vendían, dice, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y como consecuencia de ello dice, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué cosa? Salvos. A la luz de esta lectura de la palabra de Dios, ¿usted ya captó cuál es entonces nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestro sueño? Para que el Señor pueda agregar cada día a los que puedan ser, ¿qué cosa? Salvos. ¿Quién es el que hace ese milagro? Dios. Estás orando por tu esposo hace mucho tiempo, querida hermana. Sigue haciéndolo. Llegará el momento en que el Señor escuchará tu oración y en tu casa temblará. Tu esposo vendrá a la iglesia para entregarse a los brazos del Señor. Estas son las escenas, hermanos, que yo quisiera que de algún modo se pudieran espaciar en la mente de todos y cada uno de nosotros. En la medida que las contemplemos con los ojos de la fe. Cuando lee usted la palabra de Dios y cosas como estas, como las que acabamos de leer, usted no se detiene un poquito y trata de imaginarse cómo pudo haber sido esos días en que el Espíritu Santo dirigía a su iglesia. Piense, medite, y que permita que Dios poco a poco
esa reflexión se transforme en un sueño en su propia vida. Y entonces algunas cosas van a cambiar radicalmente y el Señor hará temblar los lugares de reunión, pero con su presencia, con el derramamiento de su santo que goza. ¿O será que tenemos tanto miedo a los temblores que le podemos decir, Señor, vamos a orar, pero no hagas temblar este lugar? Puede ser. Y nos cuesta imaginarnos una cosa como esta. Miren, el texto dice que esta iglesia estaba en primer lugar, dice, juntos. Estaban unánimes y tenían en común, ¿qué cosa? Todas las cosas. Había muerto ese viejo hombre, esa vieja mujer. Cuando nacemos traemos ese egoísmo y esa codicia muy unida a nuestra genética. Cuando la mamá ponía el cuchillo en el pedazo de torta, rápidamente sacaba la cuenta cuál de esos pedazos era el más grande y ese tenía que ser para mí. No me diga que a usted no le ha pasado lo mismo. Y así la iglesia no prospera. Así hay verdaderas trancas para que los lugares empiezan a temblar. Porque nacemos con ese egoísmo y esa codicia como consecuencia del pecado. Pero miren qué sucede cuando muere ese viejo hombre y cuando el Espíritu Santo toma posesión de la vida de su iglesia. Todos están unidos. Y ocurren cosas raras. Cuando la mamá ponía el cuchillo en la torta, la iglesia decía, el más pequeño que sea para mí. Qué raro eso. Qué raro. ¿Cómo va a ser tan tonto? Eso es lo que está diciendo. Y vendían, dice, sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cosa rara. Vivimos en un mundo donde no precisamente vendemos, sino compramos propiedades. Y ojalá que esa propiedad sea buena y beneficie a mis intereses económicos. Si eso pasa por menoscabar los intereses de otro, ¿cuál es el problema? Vivimos en un mundo donde el grande se aprovecha de qué? Del chico. Pero en la iglesia a la que Dios dirigía y en la iglesia con la cual Dios sueña, eso no. Hermanos, ¿cómo es que esa iglesia se tornó tan generosa? La palabra clave aquí es generosidad. ¿Será que necesitamos hablar de generosidad? ¿Será que no entendemos el modo o el significado de esa palabra? Entonces, quiero presentarles a ustedes una pequeña cita, no sé si ahora sí, por favor, que nos puede hacer pensar a la luz de la Escritura. Esta generosidad, dice, de parte de los creyentes, ¿era qué? Era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. No tenemos que hablar de generosidad, tenemos que hablar
del Espíritu Santo. La generosidad no trae al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae a la generosidad. ¿Estamos entendiendo? Cuando tú oras en tu casa, te estás pidiendo que Dios derrame su Santo Espíritu en tu vida. Amén. No fue muy fuerte que digan. ¿Le estás pidiendo el Espíritu Santo al Señor en tus oraciones? Amén. Porque Dios quiere tener una iglesia generosa. Pero primero, pidamos que sea una iglesia en manos del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Los conversos, dice el Evangelio, eran de un corazón y una alma. ¿Cómo puede ser eso? Y cuando hay unidad, ¿hay qué cosa? Poder. Un corazón y un alma. Podemos decir que todos los corazones de esa iglesia latían al unísono. Eso es lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que Dios quiere y sueña para la iglesia de hoy. Así como esa iglesia empezó, así terminará. Y espero que tú seas uno de los protagonistas, todos nosotros seamos protagonistas de esa iglesia que sueña el Señor. ¿Qué más dice? Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma, un interés común los dominaba. ¿Cuál era el interés de ellos? A saber, el éxito de la misión a ellos, ¿qué cosa? ¿Cuál era qué interés los dominaba? El cumplimiento de qué? De la misión que se les había encomendado a ellos. Y aquí, hermanos, yo lo he probado muchas veces y déjenme decirles como resultado de mi experiencia. Cuando tú y yo y la iglesia se preocupe por los intereses de Dios en esta tierra, Dios se preocupará por tus intereses y por los intereses de la iglesia. Eso es todo lo que Dios está esperando. Cuando tú te preocupes por el sueño de Dios, Dios se preocupará por tus sueños. ¿Decimos amén a eso? ¿Qué sueño tienes? Primero sueña con cumplir el sueño de Dios en esta tierra y lo demás vendrá por añadidura. Buscar primeramente, dice, el reino de Dios y las demás cosas os serán ¿qué cosa? Era una iglesia que se abocaba a buscar la voluntad de Dios para que el cumplimiento de la misión sea una realidad. Una iglesia que se organizaba para que el vecino, la vecina y todos ojalá pudieran escuchar el Evangelio de Jesús. Ese era su interés. Y cuando Dios ve eso en su iglesia, las ventanas de los cielos comienzan a abrirse y empiezan a ser derramadas bendiciones hasta que, ¿qué cosa? Y esto, hermano, aplícalo a tu propia familia, a tu propio hogar. Cuando en tu hogar la primera necesidad sea cómo llegar al vecino de enfrente, cómo impactar el corazón de la vecina del otro lado, cómo tocar el corazón del vecino que había ahí arriba o el de abajo, no sé, o el de la próxima cuadra, no lo sé. Entonces Dios le dará recursos inagotables para que hagas realidad su sueño. Y tú vas a empezar a crecer, vas a ver la mano poderosa de Dios. Y como resultado de eso, miren, ¿qué más dice? Su amor, dice, por sus hermanos, antes de eso, un interés común los dominaba, saber el éxito de la misión, a ellos confiaba. ¿Y qué pasa? Y la codicia no tenía, ¿qué cosa? Cabida en su vida. La codicia murió. La enterraron.
Qué maravilloso. ¿Están soñando ustedes con una iglesia así? Si tú sueñas con esa iglesia, haz que tu oración refleje ese sueño. Entonces cosas grandes van a acontecer. ¿Qué más dice? Ya terminando. Su amor por sus hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el, ¿qué cosa? Sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Qué maravilloso. Algo de eso ya está empezando a acontecer. Voy a pedir a mi hermano Sandoval. ¿Está por acá? Pasa. Es breve lo que él tiene que decir. Con eso ya estamos terminando nuestro sermón. Mi hermano, cuéntenos cómo ha visto la mano de Dios en su vida. ¿Cómo es que Dios hace esas cosas y transforma corazones? Bien. Bueno, la verdad es que uno cuando decide entregar todo a los pies de Dios, primero nuestra vida, las cosas que Él nos da, ocurren cosas maravillosas. El llamado de una decisión que hizo usted en un sermón, como hoy, yo tomé la decisión, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, de entregarle al Señor 10% de tiempo y 10% de correo. 10%. 10. Sí, pastor. Es que uno ve tanta generosidad del Señor que Dios da todo. Él nos cubre todas nuestras necesidades. Pero cuando uno toma una decisión, no viene también solo, también viene la prueba de la fidelidad. Y como llegó nuestra querida hija, nuestro hogar, como saben ustedes que los inviernos son un poco difíciles. Nuestra hija se enfermó y nosotros también fuimos probados por el Señor. Y resulta de ser que nosotros cuando recibimos el sueldo se aparta lo que es del Señor. Y ocurrió algo bien hermoso y simpático a la vez, pero triste porque nuestra hija se había enfermado. Y nosotros estábamos allí. Y ustedes saben que como uno como padre primerizo, cuando ve que las primeras veces que un hijo se enferma, se preocupa, hay mucho llanto, dolor, sufrimiento. Y solamente teníamos el diezmo y un resto de platita que teníamos ahí, a mano se puede decir. No teníamos nada más. Y teníamos que llevar de urgencia a nuestra hija al hospital de la chica. Así que conversamos con mi esposa, nos arrodillamos, oramos. Le dijimos, Señor, por fe y confianza en ti, que tú proveerás lo que necesitan para que tenga nuestra hija, vamos a ir al hospital. Y allí con el poco dinero que teníamos, hermanos, con el poco dinero que teníamos, nos atendieron. Gracias a Dios, bien, nuestra hija se mejoró y incluso nos sobró dinero para comprar algunas cositas. Pero lo más simpático, hermano, es que a veces uno ocurre una laguna mental, como se podría decir, pero es porque Dios te está probando. Dios no me hizo acordarme a mí ni a mi esposa que habíamos guardado un doble diezmo, porque yo había guardado el diezmo en el costurero y el otro diezmo, el resto de plata, mi esposa tomó esa plata para echarle al sobre. Y yo dije, y nos preguntamos, pero si teníamos más plata, y habíamos comprado unas cosas más bien. Y después del tiempo, pastor, cuando fuimos al costurero, ahí estaba la plata, el dinero de lo que habíamos apartado para el Señor. Y mi esposa había tomado otro dinero para echárselo al sobre del tiempo. Así que Dios a veces
nos da esa prueba, porque si hubiese sido por el Señor, no habríamos acordado en ese momento. Pero el Señor también te prueba y te sorprende con muchas cosas y muchas bendiciones. Y a todo esto, hace unos 2 o 3 años atrás, el papá de mi esposa se bautizó, gracias al Señor, y mi padre también se entregó al Señor el 25 de diciembre, fue un día sábado que fue llamado. Así que el Señor, las bendiciones no son solamente materiales, son espirituales 100%. ¿Y la empresa en que trabajaba qué hizo con usted? Y la empresa en que trabajaba, bueno, pasado el tiempo, cuando uno trabaja en un lugar, no solamente es bendecido uno, sino que son bendecidos nuestros compañeros también. Así que nos subieron el sueldo a todos. Así que la gloria sea para el Señor en esta hora. Esa es la iglesia con la que Dios sueña. Pero primero, hagamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Lo demás vendrá por... Hermanos, yo estoy preocupado. Mi sueño es verlo a usted sonriente, alabando a Dios, porque Dios ha abierto las ventanas de los cielos y están siendo derramadas esas bendiciones en vuestro hogar. Ese es el... Lo demás vendrá por... Pero tengamos fe y confianza en el Señor. Muchas veces, de muchas maneras, nos habla el corazón. Él toca nuestro corazón. Y usted, indudablemente, y yo, y todos nosotros, veremos a un Dios que con su Santo Espíritu va a hacer maravillas. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar a escuchar muchos testimonios de personas que al visitar me han contado cosas extraordinarias. Y van a ver ustedes cómo algunas cosas ya se están empezando a cumplir. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿te gustaría hacer de Dios lo primero y lo mejor en tu vida? ¿Te gustaría que en tu corazón se albergue el deseo de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado como prioridad en tu vida y esperar que Dios haga sus milagros y sus bendiciones como consecuencia de ello? Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero ver muchos hermanos que pasan aquí y cuenten cosas maravillosas. No solamente veamos de otros países, sino que aquí Dios está haciendo maravillas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a Dios. Y vamos a orar para que estas realidades se sigan multiplicando en fe y esperanza de todo el mundo. Querido Señor, muchas gracias porque tu palabra es cierta. Porque esas cosas que acontecieron en el pasado, también tú estás esperando que acontezcan hoy. Perdónanos, Señor, porque somos muy duros de corazón para entender, porque todavía estamos aferrados a las cosas materiales. Todavía pensamos en el reino en esta tierra y no en el reino que tú has venido a dar. Perdónanos, Señor. Gracias te doy porque ya algunos están despertando en la realidad maravillosa de que cuando los sueños tuyos son prioridad en nuestra vida, nuestros sueños se cumplen fácilmente. Ayúdanos a entender eso. Te lo suplico y te lo agradezco humildemente en esta mañana. Veo a la iglesia de pie como un símbolo de consagración. Haz que tu Santo Espíritu, Señor, tome el control de nuestra vida. Amén. Despeja todo obstáculo, toda traba que pueda surgir. Haz que tu Santo Espíritu domine nuestras vidas. Amén. Te damos ese espacio, Señor. Todo esto humildemente. Te lo suplicamos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.